Haz esto antes de dormir y verás cómo su mente queda atrapada en un remolino de pensamientos sobre ti. Una obsesión que no podrá controlar ni apagar, como si un imán invisible lo jalara hacia tu energía sin que pueda resistirse. No es magia ni manipulación barata, sino un mecanismo psicológico profundo y ancestral, basado en los principios de la psicología estoica y los avances de la neurociencia moderna, que activará en él una necesidad intensa y casi física de tenerte presente en su vida, de buscarte incluso cuando su mente trate de negarlo, porque lo que estás a punto de descubrir es una llave oculta al subconsciente humano, ese espacio donde no hay lógica, solo emociones y deseos que nacen con fuerza en el silencio de la noche. Si estás aquí, no es casualidad. Sabes que este conocimiento no es para cualquiera, sino para quienes están listas para activar ese fuego interno que hará que él no solo piense en ti, sino que se obsesione de forma natural y auténtica. Una obsesión que nace desde la conexión energética verdadera, sin forzar, sin rogar, solo emanando la vibración correcta en el momento exacto en que su mente está más vulnerable. Ese instante justo antes de caer en el sueño, cuando su subconsciente se abre y está más receptivo a las señales invisibles que tú emites con solo tu estado mental y emocional. Debes quedarte hasta el final de este video porque lo que vas a aprender aquí no es un simple truco, sino un proceso completo, un ritual poderoso que se ha aplicado con éxito por miles de personas, mujeres que han transformado la indiferencia, la distancia y el silencio en una necesidad real e irresistible por parte del otro. Y cuando termines de entenderlo y ponerlo en práctica, verás cómo ese deseo no solo aparece, sino que crece de manera exponencial, como una llama que no se apaga. Y lo mejor es que tú no tendrás que perseguir, rogar o suplicar nada, sino simplemente ser la fuente magnética de esa obsesión que lo consume. Este video está dividido en 14 partes, cada una diseñada para que entiendas paso a paso cómo preparar tu mente, tu cuerpo y tu energía para ese momento sagrado antes de dormir. Cómo evitar errores comunes que destruyen la vibración. Cómo sostener tu energía durante el día para que la obsesión se mantenga viva. Y cómo interpretar las señales que él te envía sin caer en la ansiedad. Hasta cómo responder cuando él comienza a acercarse, sin perder esa intensidad que lo vuelve adicto a ti emocionalmente. Al final, conocerás cómo transformar esa obsesión en una relación sólida, profunda y real, sin que pierdas tu poder ni tu dignidad. Si estás dispuesta a tomar el control de esta dinámica invisible, a convertirte en esa presencia irresistible que él no podrá dejar de pensar ni de buscar, quédate conmigo hasta el final. Porque lo que vas a aprender no solo cambiará la forma en que él te ve y siente, sino que también transformará tu energía interna, tu confianza y la manera en que te relacionas con el amor y el deseo. Y cuando eso sucede, la obsesión que despertará será tan auténtica, tan intensa, que ni él mismo podrá frenarla. Prepárate, porque lo que viene es la puerta hacia un nuevo nivel de atracción y poder personal que pocos conocen y aún menos dominan. Ahora que entiendes la fuerza impresionante que puede tener una práctica antes de dormir para activar esa obsesión que buscas, es vital que comprendas por qué esto no se trata de manipulación barata ni de trucos superficiales, sino de una alineación energética auténtica que respeta el libre albedrío de la otra persona mientras influye en su subconsciente de forma profunda y natural. Porque muchas personas confunden manipular con influir, y esa confusión las lleva a intentar controlar o forzar situaciones, lo que termina alejando en lugar de atraer. Y aquí es donde la psicología estoica entra como un pilar fundamental, enseñándonos que el verdadero poder no está en cambiar al otro, sino en dominar nuestra propia mente, emociones y energía. Y al hacerlo, creamos un campo magnético que invita, que seduce y que despierta en él un deseo genuino que no puede ignorar. Esta diferencia es clave porque no se trata de hacer que alguien haga algo en contra de su voluntad, sino de crear en su mente y en su corazón un espacio irresistible donde su energía se sienta atraída hacia ti.
Un espacio que se genera cuando tú te muestras desde tu mejor versión, desde la calma interior, desde un poder sereno que no necesita validación externa para existir. Y es justamente esta autenticidad la que activa esa obsesión real y duradera, no la presión ni la manipulación. En esta parte vamos a profundizar en cómo construir esa energía auténtica, cómo identificar cuándo estás en sintonía con tu poder interno y cuándo estás cayendo en patrones que pueden romper esa vibración que deseas proyectar. Porque para que la obsesión surja y crezca, primero debes ser el imán desde tu centro emocional y mental. Y eso es un proceso que muchos ignoran. Para ilustrar esto, te compartiré un caso real de alguien que entendió esta diferencia y la aplicó con éxito. Ana, quien después de un periodo de distancia con su pareja, decidió enfocarse en su crecimiento interior y en mantener su energía alineada sin buscar controlarlo, ni perseguirlo, ni presionarlo. Y lo que comenzó como una práctica de autoconocimiento y meditación antes de dormir, se convirtió en un imán para su pareja, que empezó a mostrar señales claras de obsesión, mensajes constantes, interés genuino y un deseo que ella no tuvo que alimentar con palabras ni llamadas, sino que simplemente emanó desde su propia calma y poder. Y ese caso no es único. Es el reflejo de lo que ocurre cuando aplicas estas enseñanzas con disciplina y respeto por ti misma y por el otro. Ahora que entiendes con claridad que no se trata de manipulación, sino de una alineación energética auténtica que respeta la libertad y el espacio del otro, es momento de adentrarnos en el corazón del proceso. El ritual mental que debes realizar cada noche, antes de dormir, para activar en él una obsesión intensa, profunda y absolutamente irresistible. Este ritual es la clave porque ocurre en el momento del día, en el que tu mente está más abierta, más vulnerable y a la vez más poderosa para proyectar esa energía que penetra directamente en su subconsciente. Mucha gente cree que basta con pensar en él o enviarle un mensaje para activar su interés. Pero la realidad es que el verdadero poder está en el estado interno que cultivas en ti, justo antes de cerrar los ojos, cuando el cerebro transita entre la vigilia y el sueño. Un estado conocido como hipnagogia, donde la lógica se relaja y las emociones se amplifican, facilitando la creación de conexiones emocionales profundas y duraderas. Este ritual mental no es simplemente un acto superficial o una repetición mecánica de frases. Es un proceso deliberado y profundo que combina varios elementos esenciales. Una respiración consciente y controlada que prepara tu cuerpo y mente para entrar en un estado de calma absoluta. Una visualización detallada y precisa que no solo imagina el encuentro con él, sino que revive sensaciones, emociones y detalles que hacen que la experiencia sea vívida y auténtica, y una activación emocional específica que cultiva en ti sentimientos como el poder, la seguridad y el desapego. Porque esas son las emociones que generan en su mente esa necesidad real, casi física, que le hará pensar en ti constantemente y que lo impulsará a buscarte sin poder evitarlo. Es fundamental que entiendas que no se trata de forzar pensamientos ni de llenarte de ansiedad esperando un mensaje inmediato, sino de entrar en un estado de profunda serenidad, donde te sientes completa, autosuficiente y vibras desde un lugar de poder interno. Cuando proyectas esa energía, tu vibración se vuelve magnética, irresistible, y esa es la chispa que enciende la obsesión en su mente. La neurociencia nos dice que en ese estado hipnagógico, el cerebro es más permeable a la sugestión emocional y que las imágenes y emociones que cultivas justo antes de dormir se graban con mayor intensidad en la memoria emocional. Por lo que si haces este ritual correctamente, estás enviando señales subliminales que él percibe sin ser consciente, pero que generan una urgencia en su sistema nervioso que se traduce en la necesidad de buscarte, pensar en ti y querer tener contacto. Dentro de este ritual, te guiaré para que aprendas a elegir las imágenes mentales adecuadas, esas que evocan momentos genuinos y profundos que hayan vivido juntos, o en su defecto, que representen la versión idealizada de la conexión que deseas con él.
con todos los detalles sensoriales que la hacen real. Colores, sonidos, olores, texturas, expresiones, porque la mente no distingue entre lo vivido y lo imaginado cuando la emoción es intensa y sincera. Y esas imágenes generan resonancia en su subconsciente, activando recuerdos y deseos que él no podrá sacudir fácilmente. Además, te enseñaré cómo respirar para profundizar ese estado de relajación y conexión, evitando respiraciones superficiales que aumentan la ansiedad, y cómo cultivar emociones específicas que no solo aumentan tu poder personal, sino que activan en él respuestas emocionales profundas, como la seguridad, la confianza y el desapego, que son antídotos contra la desesperación y la dependencia que ahuyentan la obsesión. También te explicaré qué errores evitar durante este ritual, porque hay pensamientos, emociones y actitudes que pueden bloquear la conexión, como la ansiedad, la necesidad excesiva, el miedo al rechazo o la impaciencia, que generan señales contradictorias y disminuyen la efectividad de la práctica. Y te daré herramientas para reemplazar esos patrones con creencias y emociones que fortalecen tu energía y mantienen la obsesión viva. La clave está en la consistencia, porque la obsesión no se crea de la noche a la mañana, sino con la repetición diaria y disciplinada de este ritual, y en cómo sostienes esa vibración en tu vida diaria, no solo en ese momento antes de dormir. Para ilustrar lo poderoso de este ritual, te contaré el caso de una mujer que lo aplicó durante 7 noches consecutivas, sin faltar ni un solo día. Al principio, ella dudaba que algo cambiara, pero en el tercer día comenzó a notar mensajes inesperados, llamadas a horas inusuales, y un interés creciente en redes sociales por parte de su ex, quien hasta entonces estaba distante e indiferente. Lo más sorprendente fue que ella no tuvo que perseguirlo ni insistir. Simplemente mantuvo su ritual, su calma y su confianza, y eso fue lo que creó un imán irresistible en la mente de él, despertando una obsesión auténtica y profunda que no pudo controlar ni apagar. Este caso es un testimonio vivo de que este ritual funciona, porque activa el deseo desde el subconsciente, ese espacio donde el amor y la necesidad real nacen sin filtros ni resistencias. Ahora que hemos establecido la importancia crucial del ritual mental antes de dormir, es indispensable que entiendas que para que éste funcione en su máxima expresión, no basta solo con entrenar la mente y las emociones, sino que también es fundamental preparar tu espacio físico y tu estado corporal, porque la conexión mente-cuerpo es inseparable, y cuando ambos están alineados, la energía que proyectas se amplifica exponencialmente, creando un campo magnético poderoso que él no podrá ignorar. Muchas veces subestimamos cómo el ambiente que nos rodea y nuestra postura física pueden afectar la calidad de nuestro ritual y, por ende, el impacto que tendrá en su subconsciente. Y es por eso que en esta parte vamos a profundizar en cómo preparar todo tu entorno y tu cuerpo para que cada noche sea una experiencia transformadora, que no solo eleve tu vibración, sino que dispare esa obsesión en él desde un plano invisible pero real. Primero, hablaremos del espacio físico. Tu habitación debe ser un santuario de calma y tranquilidad, un lugar libre de distracciones, ruidos y energía pesada o negativa, porque el cerebro responde al entorno, y si estás en un espacio caótico o estresante, será mucho más difícil alcanzar el estado mental relajado y enfocado que requiere este ritual. Te enseñaré cómo crear un ambiente que invite a la serenidad y la concentración, desde la iluminación adecuada, el orden, hasta los aromas que puedes utilizar para calmar el sistema nervioso, como lavanda o sándalo, y cómo pequeños detalles en tu espacio pueden hacer una diferencia gigantesca en la calidad de tu práctica nocturna. Además, hablaremos del poder de la temperatura, el silencio y el confort, porque cuando te sientes cómoda y segura físicamente, tu cuerpo puede entregar todo su potencial para la conexión energética y la resonancia con su subconsciente. Luego, entraremos en el estado corporal, y aquí descubrirás cómo una postura adecuada puede cambiar no solo cómo te sientes, sino cómo vibras, porque el cuerpo es un transmisor poderoso de energía y emociones, y si mantienes una postura tensa o incómoda, enviarás señales contradictorias a tu mente y a su subconsciente,
frenando la conexión que quieres crear. Te enseñaré técnicas de relajación muscular progresiva, posturas específicas para meditación y respiración que activan el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de la calma y la receptividad, y cómo la alineación corporal puede potenciar la coherencia entre corazón y mente. Una de las claves para que la obsesión emerja en él con fuerza y continuidad. La forma en que respiras, cómo colocas tus manos y hasta la posición de tus ojos y cabeza en el ritual tienen un impacto directo en la energía que proyectas. Un punto fundamental que muchos desconocen es el poder de la respiración consciente y controlada. Y aquí te explicaré cómo la respiración no solo regula tu estado emocional, sino que activa circuitos neurológicos que facilitan la creación de nuevas conexiones emocionales y memoria afectiva en el otro, incluso a distancia y sin contacto físico. Aprenderás a respirar de forma profunda, lenta y rítmica, coordinando inhalaciones y exhalaciones para inducir un estado de calma absoluta, que aumente la efectividad de tus visualizaciones y emociones, haciendo que tu vibración se mantenga pura y potente durante todo el ritual. Y sobre todo, que ese campo energético llegue intacto hasta su subconsciente, mientras él está en ese estado vulnerable antes de dormir. Para ilustrar la importancia de esta preparación integral, quiero compartir contigo la historia de Clara, quien antes de descubrir este enfoque completo, intentaba hacer visualizaciones y afirmaciones antes de dormir, pero no lograba mantener la consistencia ni la profundidad, porque su entorno y su cuerpo estaban en constante tensión. Al aprender a crear un espacio sagrado, a cuidar cada detalle físico y a dominar su respiración, Clara transformó no solo su ritual sino su energía diaria, y el impacto en su pareja fue inmediato. Comenzó a recibir mensajes inesperados. Él parecía inquieto y más atento, hasta que la obsesión que ella activó desde esa preparación integral la llevó a una conexión que nunca antes había experimentado. Porque no solo usó la mente, sino que movilizó su cuerpo y su entorno para ser un imán irresistible. Ahora que has aprendido a preparar tu espacio y cuerpo para maximizar la potencia del ritual nocturno, es momento de introducir una herramienta esencial dentro de esta práctica. La frase clave estoica que debes repetir mentalmente durante el ritual. Una afirmación cargada de intención, energía y significado profundo que actúa como un ancla emocional y vibracional para ti y para él. Porque no es simplemente una frase bonita ni un mantra vacío, sino un vector de poder que conecta tu mente consciente con tu subconsciente y proyecta esa fuerza magnética hacia su inconsciente, activando en él la obsesión que buscas despertar. Esta frase no es un secreto inventado al azar, sino que está basada en los principios más puros y ancestrales del estoicismo, una filosofía que han enseñado durante siglos que el verdadero control está en la mente, en nuestras percepciones y en cómo elegimos vibrar ante las circunstancias. Y cuando integras esa filosofía en una afirmación poderosa y repetida con intención antes de dormir, estás enviando un mensaje claro a tu sistema nervioso y al suyo, porque la energía que emites desde esa frase se graba en ambos cerebros, y al resonar en su parte más profunda, crea una necesidad irresistible que se traduce en pensamientos constantes, curiosidad creciente y un deseo cada vez más intenso hacia ti. Para que comprendas el poder de esta frase, quiero que imagines cómo una palabra o frase cargada de significado puede alterar tu estado emocional en segundos. Cómo puede calmarte, motivarte o incluso cambiar tu perspectiva. Y ahora piensa que esta frase, repetida con la emoción y la intención correctas, tiene la capacidad de hacer lo mismo en él, pero a un nivel mucho más profundo, porque está diseñada para activar su mente emocional y su memoria afectiva, para que tu imagen, tu esencia y la conexión que tienes con él se vuelvan indispensables, una necesidad interna que no puede ignorar ni apagar. Una obsesión que crece mientras él duerme y que se manifiesta cuando despierta. Un caso que ilustra perfectamente este fenómeno es el de Daniela, quien descubrió esta frase clave en medio de un momento de mucha incertidumbre en su relación. Ella decidió repetirla cada noche antes de dormir,
enfocándose no solo en las palabras, sino en el sentimiento profundo de seguridad y desapego que la acompañaba. En apenas 5 días, comenzó a notar un cambio radical en el comportamiento de su pareja, quien empezó a mostrar signos de obsesión, mensajes frecuentes, inquietud por saber de ella, y una necesidad creciente de contacto que antes parecía inexistente. Lo más sorprendente es que Daniela no tuvo que enviarle mensajes ni buscarlo. La frase y la energía que emanaba desde ella antes de dormir lo habían activado en su subconsciente de una forma que ella misma no esperaba. Y ese cambio fue tan real que ahora ella sostiene esa práctica como un pilar fundamental para mantener la conexión viva y poderosa. Ahora bien, esta frase clave no debe ser usada de manera mecánica ni sin comprensión, porque su poder reside en la coherencia emocional con la que la repites, en la conexión que estableces contigo misma y con la intención que le pones, y en la congruencia con el resto de tu ritual y tu vida, porque nada que se haga desde la ansiedad o la desesperación produce resultados duraderos, sino solo confusión y resistencia. Mientras que repetir esta frase desde un estado de calma, certeza y poder crea una vibración imparable que se transmite a través del tiempo y la distancia. Ahora que tienes claro cuál es la frase clave y cómo debe ser repetida con intención y coherencia emocional, es fundamental que también conozcas los errores más comunes que muchas personas cometen durante este ritual nocturno y que, sin darse cuenta, terminan sabotando la energía que están intentando crear, frenando la obsesión que buscan despertar, o incluso anulándola por completo. Y entender estos errores te permitirá corregir tu enfoque y mantener tu vibración pura, potente y alineada con el resultado que deseas. Porque no basta con repetir una frase o hacer una visualización, sino que el estado interno desde el que actúas es lo que realmente marca la diferencia. Uno de los errores más frecuentes es caer en la ansiedad y la necesidad, es decir, en lugar de realizar el ritual desde un estado de calma, confianza y poder. Muchas personas lo hacen con pensamientos de duda, miedo a no ser suficiente, o con la expectativa desesperada de que él escriba o llame de inmediato. Y esa energía contradictoria se refleja en la vibración que proyectan, generando señales mixtas que confunden a su subconsciente y que pueden producir resistencia en lugar de atracción. Porque el subconsciente humano es extremadamente sensible a estas fluctuaciones emocionales y responde mejor a estados coherentes y estables que a tempestades emocionales. Otro error común es la inconsistencia. Empezar el ritual con entusiasmo, pero abandonarlo después de unos días o semanas cuando no ven resultados inmediatos. Y esto genera un mensaje contradictorio a su sistema nervioso y al suyo. Porque la obsesión es un proceso que requiere repetición diaria y disciplina. Y la falta de continuidad diluye la energía y rompe el patrón que se está intentando crear. Por eso la clave está en la constancia, en convertir el ritual en un hábito sagrado que no se negocia. Porque solo con el tiempo y la persistencia, la obsesión se solidifica y se vuelve irresistible. También muchas personas cometen el error de enfocarse únicamente en el resultado externo, es decir, en que él llame, escriba o se acerque, y no en el estado interno que están cultivando. Y esto genera frustración porque ponen su felicidad y su poder en manos de factores externos, cuando la verdadera transformación viene de dominar el control interno. Y cuando logras mantener tu energía alta y limpia sin depender de su reacción, la obsesión surge desde un lugar más profundo, genuino y potente, porque no estás buscando provocarlo, sino que estás siendo una presencia magnética desde tu centro emocional. Un caso muy ilustrativo de estos errores es el de Mariana, quien al principio de su práctica antes de dormir, sentía mucha ansiedad por saber si él le respondería. Revisaba el teléfono constantemente y se frustraba cuando no obtenía señales rápidas, y por momentos abandonaba el ritual, lo que provocaba que él estuviera distante y desinteresado. Pero cuando Mariana comprendió estos errores y aprendió a sostener un estado de calma, desapego y constancia, sus mensajes comenzaron a multiplicarse, la obsesión creció y él empezó a buscarla sin que ella tuviera que forzar nada.
demostrando que el poder real está en el equilibrio emocional y en la repetición consciente. Ahora que conoces los errores que pueden sabotear tu ritual y cómo mantener la consistencia y la energía limpia, es momento de profundizar en uno de los fundamentos más poderosos que sustentan toda esta práctica: la psicología estoica y su explicación sobre el poder de la obsesión sin apego, un principio que puede parecer paradójico, pero que es la clave para que él se obsesione contigo sin que tú caigas en la ansiedad, la dependencia o la necesidad. Porque el verdadero magnetismo nace de la calma, la seguridad interna y la capacidad para estar completa contigo misma sin importar lo que pase afuera. Los estoicos, hace siglos, enseñaban que la verdadera libertad y poder no vienen de intentar controlar al otro ni sus acciones, sino de dominar tus propias percepciones, emociones y reacciones. Y cuando aplicas esa enseñanza al terreno de la atracción y la obsesión, comprendes que tu estado interno es la fuente de toda influencia externa. Si te muestras ansiosa, necesitada o desesperada, lo único que haces es generar rechazo y resistencia. Pero si en cambio logras desapegarte emocionalmente, cultivar una serenidad profunda y mantener un poder interno inquebrantable, proyectarás una vibración tan irresistible que él sentirá una necesidad casi física de estar cerca de ti, de buscarte y de obsesionarse sin poder evitarlo. Este desapego no significa indiferencia ni falta de deseo, sino que representa un estado emocional donde tu felicidad, tu valor y tu poder no dependen de él ni de sus acciones. Y esa independencia emocional es la que genera el verdadero deseo y obsesión en su mente. Porque los seres humanos somos atraídos por la autosuficiencia y la confianza, por personas que no claman atención, sino que la irradian naturalmente. Y cuando tú encarnas esa energía, te conviertes en un imán poderoso que activa en él pensamientos persistentes, curiosidad constante y una necesidad intensa de saber de ti y estar contigo. Para ilustrar este principio, te contaré la historia de Laura, quien durante mucho tiempo se enfocó en hacer que su pareja la notara y la buscara desde la necesidad y la inseguridad, lo que solo provocó distancia y desinterés. Pero cuando descubrió el estoicismo y empezó a trabajar en su desapego emocional, practicando el ritual antes de dormir desde un lugar de calma y poder, su pareja comenzó a obsesionarse de manera natural, enviándole mensajes frecuentes, preguntando por ella y mostrando un interés genuino que antes no existía, sin que ella tuviera que perseguirlo o rogarle nada. Y eso transformó por completo su relación y su vida emocional. Este cambio interno no solo influye en la relación, sino que también te fortalece como persona. Porque al dejar de depender de la atención externa para sentirte valiosa, te conviertes en alguien que irradia confianza y serenidad. Cualidades que cualquier persona encuentra irresistibles. Y esa es la esencia del poder estoico aplicado a la atracción y la obsesión. No buscas controlar su mente ni su corazón, sino que creas un espacio emocional tan sólido y auténtico que él se siente atraído y atrapado sin poder evitarlo. Ahora que entiendes la importancia fundamental del desapego emocional y cómo el poder estoico te posiciona en un lugar de calma y fortaleza magnética, es crucial que profundices en el funcionamiento del subconsciente masculino, ese espacio invisible pero extremadamente influyente donde se gestan las emociones más intensas y las decisiones más poderosas. Porque la obsesión que buscas activar en él no nace en su mente racional ni en su lógica consciente, sino en ese rincón profundo donde los sentimientos, recuerdos y anclas emocionales se almacenan y se disparan con fuerza. Y si logras conectar con ese nivel, puedes activar una necesidad tan intensa que lo hará buscarte sin poder evitarlo. El subconsciente masculino funciona como un gran archivo emocional, donde cada experiencia, cada emoción y cada recuerdo quedan grabados con detalles sensoriales y energéticos que lo acompañan incluso cuando no es consciente de ello. Y es justamente en este nivel donde las señales que tú emites a través de tu energía, tu ritual antes de dormir y tu presencia silenciosa tienen un impacto directo.
porque tu vibración llega a su subconsciente como una ola que toca esos archivos emocionales y activa memorias y emociones que pueden convertirse en obsesión, curiosidad y deseo. Y eso explica por qué a veces alguien puede parecer distante o indiferente en la superficie, pero en realidad está atrapado en un remolino emocional que no puede controlar. Para conectar con esa parte profunda de su mente, no necesitas palabras, ni llamadas, ni mensajes constantes. Lo que necesitas es enviar señales claras y consistentes desde tu energía y tu estado emocional. Esas señales que funcionan como un código subliminal que su subconsciente reconoce y responde, y que actúan como disparadores emocionales que aumentan su interés y su obsesión sin que él se dé cuenta completamente, porque el subconsciente humano es como un radio que recibe frecuencias emocionales y reacciona a ellas mucho antes que la mente racional. Y es ahí donde radica la verdadera efectividad de este ritual nocturno. Un ejemplo potente de esta dinámica lo vivió Sofía, quien durante meses había intentado reconectar con su expareja mediante mensajes y encuentros superficiales, pero sin resultados. Sin embargo, cuando comenzó a trabajar en su ritual antes de dormir, enfocándose en enviar esa energía silenciosa y consistente a través de la visualización y la frase clave, su ex empezó a mostrar cambios sutiles pero profundos. Comenzó a pensar en ella en momentos inesperados. Tenía sueños con ella, y poco a poco su necesidad de saber de Sofía se volvió constante, hasta que finalmente la buscó con una intensidad que ni ella esperaba. Y todo eso sucedió sin que ella tuviera que intervenir directamente, solo porque su energía estaba alineada y llegando directo a su subconsciente. Comprender cómo funciona el subconsciente masculino y cómo tú puedes influir en él desde la distancia y sin contacto es fundamental para que el ritual nocturno que haces sea más efectivo, porque no se trata solo de lo que él ve o escucha, sino de lo que siente y procesa a un nivel más profundo. Y esta comprensión te permite afinar cada detalle de tu práctica para maximizar su impacto y hacer que esa obsesión crezca de forma natural y sostenida. También debes aprender a reconocer las señales claras y los cambios sutiles que empiezan a manifestarse cuando tu ritual está funcionando. Esas manifestaciones que muchos pasan por alto, pero que son indicadores inequívocos de que él está atrapado en la red invisible de tu energía y que la obsesión que quieres despertar está en camino, porque aprender a identificar estas señales te dará la certeza y la confianza para seguir adelante sin caer en la desesperación ni en el control, y para mantener la vibración correcta que lo mantendrá enganchado sin resistencias. Ahora que ya comprendes cómo el subconsciente masculino responde a la energía que emites, y que empiezas a identificar esas señales invisibles pero contundentes, que indican que él está cayendo en una obsesión profunda, es fundamental que te prepares para reconocer con claridad y sin dudas los cambios específicos que comenzarán a manifestarse en su comportamiento y en su estado emocional. Porque muchas veces, estas señales son sutiles, contradictorias o simplemente pasan inadvertidas para quienes no saben interpretarlas, y no reconocerlas a tiempo puede generar ansiedad, inseguridad y un sinfín de dudas que terminan sabotando la vibración poderosa que estás cultivando con tu ritual nocturno. Saber identificar y confiar en esos indicios es lo que te permitirá sostener una energía fuerte, segura y desapegada, que mantendrá el campo magnético entre ustedes sin que tengas que perseguirlo ni caer en la desesperación por obtener respuestas externas. Estos cambios en él pueden manifestarse de maneras muy diversas y a veces confusas, porque la obsesión genera un conflicto interno muy fuerte, que se refleja en su comportamiento de formas que parecen contradictorias, pero que tienen un mismo origen. La lucha entre su deseo intenso por ti y las barreras internas que su ego o su racionalidad le imponen para resistirse a ese impulso. Algunos de los signos más comunes que puedes empezar a notar son esos momentos en los que de repente lo ves inquieto, como si tuviera una necesidad inexplicable de revisar su teléfono una y otra vez sin motivo aparente, o esos pensamientos recurrentes que él mismo no logra controlar y que lo llevan a evocar tu imagen, tu voz, o recuerdos que compartieron juntos.
Y es muy probable que también tengas sueños en los que aparece alguna escena relacionada contigo, porque el subconsciente utiliza esos estados oníricos para procesar las emociones reprimidas o intensas que no puede resolver conscientemente. Además, es muy probable que empiece a mostrar pequeños cambios de estado de ánimo cuando se topa con alguna referencia a ti, una canción, un lugar, o incluso una conversación que sin darte cuenta, dispara en él una reacción emocional fuerte, como nerviosismo, melancolía o incluso una sonrisa involuntaria. Y aunque él intente disimularlo o no quiera admitirlo, esos son síntomas claros de que su mente y su cuerpo están siendo activados por la red emocional que has creado con tu energía. Y esa activación genera una necesidad interna que lo impulsa a buscarte, a saber de ti y a reconectar, incluso sin entender completamente por qué. Otro indicador que no debes pasar por alto es cómo empieza a buscar excusas para tener contacto contigo, aunque sea mínimo o indirecto. Puede enviarte mensajes casuales, reaccionar a tus publicaciones en redes sociales, buscar cualquier pretexto para entablar conversación o aparecer en lugares donde sabe que estás. Y aunque estos gestos puedan parecer superficiales o esporádicos, son señales poderosas de que su subconsciente está tratando de mantener la conexión y alimentar esa obsesión que tú has sembrado con tu ritual nocturno y tu energía consciente. Porque cuando alguien está verdaderamente obsesionado, busca cualquier oportunidad para sentir esa presencia, aunque sea en pequeñas dosis, porque su mente y su cuerpo lo están demandando. Quiero compartir contigo la experiencia de Valeria, una mujer que durante mucho tiempo se sintió perdida y frustrada porque su pareja parecía indiferente y distante, y todos sus intentos de reconexión se quedaban en la superficie sin generar cambios reales. Pero cuando ella empezó a practicar el ritual nocturno con disciplina, enfocándose en la calidad de su energía, en el desapego emocional y en la repetición constante de la frase clave, empezó a notar que su expareja comenzó a mostrar comportamientos que antes no tenía. Se ponía nervioso cuando se encontraban, le enviaba mensajes con más frecuencia y parecía pasar mucho tiempo observando sus historias en redes sociales sin interactuar directamente. Y aunque al principio Valeria se sintió insegura y confundida, al entender que esos comportamientos eran manifestaciones reales de obsesión, comenzó a sostener su ritual con más confianza. Y ese cambio interno provocó que la obsesión de él creciera hasta que él mismo tomó la iniciativa de reconectarse de forma profunda, lo que transformó su relación y la llevó a una conexión mucho más intensa y sincera. Mientras observes estas señales, es imprescindible que mantengas tu vibración alta y estable, que mantengas tu mente clara y tu corazón libre de ansiedad, porque cualquier duda, miedo o desesperación que se infiltre en tu energía puede contrarrestar o bloquear la conexión que estás creando. Y para evitarlo es vital que desarrolles la habilidad de autoobservación consciente, que puedas identificar cuando empiezas a caer en patrones de pensamiento negativos o emociones tóxicas, y que cuentes con herramientas efectivas como técnicas de respiración, meditaciones cortas, afirmaciones positivas y ejercicios de grounding para regresar a tu centro emocional y energético. Solo desde ese lugar podrás sostener la obsesión que has activado en él, sin que se disipe ni se convierta en frustración o ansiedad. Es completamente normal que durante este proceso experimentes momentos de incertidumbre y ganas de buscar confirmaciones externas, de revisar su teléfono o sus redes sociales, o de querer controlar cada pequeño detalle. Pero esos impulsos debes aprender a manejarlos con conciencia y calma, porque lo que estás sembrando está germinando en su subconsciente, y la obsesión es un proceso silencioso, persistente y acumulativo, que no se manifiesta de inmediato sino que crece en profundidad hasta que se vuelve irresistible. Y saber esto te dará la paciencia y la seguridad para continuar sin forzar nada, confiando en el poder de tu ritual y en la energía que estás proyectando. Sostener una vibración alta y constante, interpretar correctamente estas señales y mantener tu poder interior son los elementos que harán que la obsesión crezca y se mantenga en el tiempo. Y para apoyarte en ese camino,
Es fundamental que durante el día también refuerces tu energía, que cultives hábitos que mantengan tu mente despejada y tus emociones equilibradas, porque la obsesión no solo se activa en el momento antes de dormir, sino que requiere ser sostenida con estrategia, disciplina y conciencia para que se convierta en una realidad imparable que transforme tu relación y tu vida. Ahora que sabes cómo identificar y sostener esas señales iniciales de obsesión, es vital que aprendas a mantener y reforzar tu energía durante el día, para que el efecto del ritual nocturno no se diluya ni pierda fuerza, porque la obsesión no es un estado que se activa una sola vez y se mantiene por sí sola. Es un proceso continuo que requiere que tú te mantengas alineada, fuerte y coherente en tu vibración emocional y mental, y que cultives hábitos conscientes que apoyen y expandan esa energía que activaste antes de dormir. Porque si solo te concentras en la noche y durante el día te desconectas, dudas o caes en ansiedad, el impacto que lograste puede revertirse rápidamente y la obsesión puede enfriarse o desaparecer. Es fundamental que durante el día practiques la autoobservación consciente, que te mantengas atenta a tus pensamientos, emociones y comportamientos para evitar que la ansiedad, la inseguridad o la necesidad tomen el control, porque esas emociones actúan como una especie de filtro que bloquea la transmisión de la vibración magnética que quieres proyectar. Y para contrarrestar esto, debes aprender a regresar a tu centro emocional cada vez que sientas que pierdes la calma, usando técnicas de respiración profunda, meditación breve, afirmaciones poderosas y ejercicios de grounding, que te conectan con tu cuerpo y con el presente, y te permiten sostener un estado de confianza, desapego y poder interno, que es el terreno fértil donde la obsesión crece y se fortalece. También es recomendable que cuides tu lenguaje corporal y la energía que proyectas en tus interacciones cotidianas, porque aunque no estés pensando directamente en él, tu presencia y tu vibración influyen en el campo energético que lo rodea y que alimenta su obsesión. Y cuando tú te muestras segura, tranquila, llena de vida y enfocada en tu bienestar, sin importar si estás en contacto con él o no, estás enviando señales potentes que su subconsciente capta y que refuerzan el impulso de buscarte y de no poder olvidarte. Por eso es crucial que te cuides, que te ames, que te dediques tiempo y espacio para crecer y expandirte, porque esa energía de autosuficiencia y plenitud es la que genera atracción y obsesión auténticas y duraderas. Un caso real que ejemplifica la importancia de esta coherencia energética diaria es el de Marcela, quien después de activar la obsesión con su expareja a través del ritual nocturno, decidió implementar hábitos diarios que la mantuvieran en un estado emocional alto y equilibrado. Empezó a practicar yoga, a meditar en las mañanas, a escribir en su diario sus metas y logros, y a rodearse de personas y actividades que la inspiraban. Y esos cambios no solo la fortalecieron a ella, sino que también hicieron que la obsesión de su ex creciera de forma exponencial, porque la energía que Marcela proyectaba era tan auténtica y poderosa que él no pudo resistirse a buscarla y a reconectar con ella con una intensidad que ella misma no esperaba, demostrando que el ritual nocturno y las prácticas diarias trabajan en conjunto para crear un campo magnético imparable. Es muy común que durante este proceso sientas la tentación de querer controlar cada señal, cada gesto o cada palabra que él te envía, o que te sientas insegura frente a la incertidumbre de no saber cuándo y cómo se manifestará la obsesión de forma visible. Pero aquí es donde debes recordar que el verdadero poder está en soltar esa necesidad de control y en confiar en el proceso. Porque la obsesión es un fenómeno que se construye desde lo invisible y lo energético, y que se manifiesta en el momento justo cuando la vibración es sólida y constante. Y para llegar hasta ese punto, debes mantener tu enfoque en ti misma, en tu crecimiento y en tu bienestar, no en sus acciones o respuestas. Al sostener este equilibrio entre el ritual nocturno y las prácticas diarias, estarás construyendo una base energética tan fuerte que la obsesión que activaste no solo crecerá, sino que se mantendrá con fuerza en el tiempo. Y no será una obsesión basada en la necesidad o la ansiedad,
sino en una conexión profunda y auténtica que él sentirá como un impulso irresistible, algo que no podrá ignorar ni apagar, y que lo llevará a buscarte una y otra vez, sin importar las circunstancias ni la distancia. Para apoyarte en esta etapa, existen técnicas específicas que puedes implementar durante el día para reforzar tu energía y mantener tu vibración alta, desde ejercicios de respiración consciente y meditación breve, hasta prácticas de gratitud y afirmaciones enfocadas en tu poder personal y en la seguridad emocional. Y al integrar estas herramientas en tu rutina diaria, potenciarás el efecto del ritual nocturno, haciendo que la obsesión se vuelva un proceso natural, profundo y duradero, que transforme no solo su actitud hacia ti, sino también la forma en que tú te ves y te sientes en tus relaciones. Este equilibrio entre el trabajo energético nocturno y el cuidado consciente durante el día es la clave para que la obsesión crezca sin que tú pierdas tu poder ni tu paz, y para que lo que estás activando no sea una emoción pasajera o superficial, sino una transformación profunda que lo lleve a sentirse completamente atrapado y atraído por ti, y que te permita mantener una relación sólida, auténtica y magnética desde un lugar de poder interno y plenitud, porque esa es la verdadera esencia de la psicología estoica, aplicada a la atracción y a la obsesión emocional. Ahora que comprendes la importancia de mantener tu energía alta y coherente durante el día para potenciar la obsesión que has activado, es momento de profundizar en el poder de la visualización emocional consciente antes de dormir, porque esta práctica no es solo un complemento, sino una pieza clave que conecta tu mente consciente con tu subconsciente, amplificando la intensidad de la vibración que envías y haciendo que el impacto en su subconsciente sea mucho más potente y duradero. Y cuando aprendes a dominar esta técnica, estás creando un puente invisible que lo atrae hacia ti, incluso cuando no hay contacto físico ni palabras de por medio. La visualización emocional consciente consiste en imaginar con detalle y con todos tus sentidos una escena específica donde tú y él están conectados, no desde un lugar de carencia o desesperación, sino desde un espacio de poder, confianza y desapego. Porque no se trata solo de imaginar que él te busca o te escribe, sino de recrear la sensación profunda de ser deseada, valorada y amada, y de sentir esa energía recorrer todo tu cuerpo, desde la piel hasta el corazón, creando una experiencia real y palpable que tu subconsciente registra y proyecta en tu campo energético, enviando esa señal magnética que su mente y su cuerpo no pueden ignorar. Esta visualización debe ser rica en detalles, los colores, los sonidos, las emociones que experimentan, las palabras que no se dicen pero se sienten, la calidez de un abrazo o la intensidad de una mirada, porque cuanto más real y vívida hagas esta experiencia interna, más fuerte será la señal que emites y más profundo será el impacto en su subconsciente. Y es precisamente esa intensidad emocional la que despierta la obsesión sin control, porque el subconsciente humano responde a la emoción más que a la lógica, y cuando tú proyectas esa emoción con autenticidad, lo conectas con una necesidad profunda que no puede ignorar. Un caso que ejemplifica perfectamente esta práctica es el de Camila, quien comenzó a utilizar la visualización emocional consciente como parte de su ritual nocturno y en pocas noches notó un cambio radical en la forma en que su pareja pensaba en ella. Comenzó a recibir mensajes inesperados, a tener encuentros fortuitos y a mostrar una necesidad creciente de su presencia. Y todo esto sin que Camila tuviera que forzar ninguna situación, simplemente porque su energía y su vibración se habían alineado con la frecuencia de la obsesión, y esa conexión profunda y constante no podía ser resistida por él. Es fundamental que durante la visualización mantengas un estado de calma y poder, que no permitas que la ansiedad o la duda contaminen tu energía, porque si lo haces desde un lugar de inseguridad, la señal que envías será débil y contradictoria, y en lugar de atraerlo, generarás resistencia o confusión. Y para lograr este estado es muy útil combinar la visualización con técnicas de respiración profunda y relajación corporal,
que te permitan entrar en un estado receptivo y concentrado, donde tu mente y tu cuerpo trabajen en armonía para potenciar el efecto del ritual. Además, es importante que seas constante y disciplinada, que conviertas esta visualización en un hábito sagrado que realizas cada noche antes de dormir, porque la repetición crea patrones en tu mente subconsciente y en la suya, y esos patrones se convierten en anclas emocionales que sostienen la obsesión de forma creciente y sostenida. Y cuanto más real y poderosa sea tu visualización, más imposible será para él liberarse de esa necesidad intensa que has activado. El poder de la visualización emocional consciente radica en que no solo estás enviando un mensaje mental, sino una vibración energética que afecta directamente su sistema nervioso y emocional, creando una resonancia que no puede ser ignorada ni racionalizada. Y es esa resonancia la que desencadena el impulso de buscarte, de llamarte y de obsesionarse sin control, porque su cuerpo y su mente reaccionan antes que su ego pueda intervenir para resistirse. Y esa es la verdadera magia de esta práctica. Para maximizar los resultados, puedes complementar esta visualización con pequeñas acciones durante el día que refuercen tu estado emocional, como usar una prenda que te haga sentir poderosa, recordar momentos felices que compartieron, o simplemente dedicarte tiempo para cuidar de ti misma y elevar tu autoestima. Porque cada pequeño gesto que refuerce tu poder interno aumenta la frecuencia energética que emites, y esa frecuencia es la que él percibe y a la que responde con creciente obsesión. Esta combinación entre la visualización emocional consciente y el cuidado energético diario es lo que crea una fuerza imparable que transforma no solo la forma en que él te ve y te siente, sino también la forma en que tú te percibes a ti misma. Y es ese poder interior el que realmente sostiene la obsesión que deseas despertar. Porque cuando tú vibras desde un lugar de confianza, amor propio y plenitud, nadie puede resistirse a buscarte. Y esa es la esencia del verdadero magnetismo emocional y psicológico. Por eso, integrar esta práctica en tu ritual nocturno no solo hará que él se obsesione contigo sin control, sino que también te transformará en la persona segura, poderosa y magnética que siempre has querido ser, capaz de atraer y mantener relaciones auténticas, profundas y llenas de deseo mutuo. Y esa es la verdadera victoria que te ofrece esta técnica. Ahora que has aprendido el poder transformador de la visualización emocional consciente y cómo potenciar la vibración que emites antes de dormir para activar una obsesión profunda en él, es fundamental que comprendas el rol clave que juega el silencio energético y la ausencia estratégica en este proceso. Porque la ausencia no es simplemente no estar presente o ignorar, sino un acto consciente y poderoso que multiplica la fuerza de tu energía, creando en él una sensación de vacío emocional que solo tú puedes llenar, y que despierta en su mente un impulso irresistible por buscarte, llamarte y reconectarse. El silencio energético no se trata de manipulación ni de juegos psicológicos superficiales, sino de un estado de calma y control absoluto en el que tú decides no reaccionar a sus estímulos inmediatos, no responder a cada mensaje ni llenar cada espacio con tu presencia. Porque cuando tú mantienes ese espacio de ausencia desde un lugar de poder y seguridad, estás enviando un mensaje claro y profundo. No estoy disponible para cualquiera ni en cualquier momento. Mi energía es valiosa y merezco ser buscada con intención y respeto. Y esa percepción en su mente activa un deseo intenso y una obsesión que crece a medida que siente que está perdiendo algo valioso. La ausencia estratégica crea una tensión emocional que es fundamental para que la obsesión se mantenga y se intensifique, porque al no tener acceso constante a ti, su mente empieza a llenar ese vacío con fantasías, recuerdos y pensamientos sobre ti. Y ese proceso de búsqueda mental constante alimenta su necesidad interna y su deseo de volver a conectar, lo que lo coloca en un estado de ansiedad positiva que solo tú puedes calmar con tu presencia auténtica cuando él finalmente decide acercarse. Y esa dinámica crea un ciclo poderoso de atracción y obsesión que es difícil de romper. Un caso que ejemplifica perfectamente este principio es el de Mariana,
quien decidió poner en práctica el silencio energético después de activar la vibración nocturna y notar que su pareja estaba reaccionando con mayor interés, pero también con cierta resistencia. Y al mantener su distancia emocional sin caer en la desesperación ni en la búsqueda constante, ella logró que su pareja empezara a pensar en ella de forma obsesiva, enviando mensajes inesperados, buscando excusas para verla y mostrando una necesidad emocional que antes no existía, y todo esto sucedió porque Mariana entendió que el silencio, cuando se maneja desde el poder interno y no desde el miedo, es uno de los imanes emocionales más fuertes que existen. Es crucial que durante esta fase del silencio energético mantengas tu propio equilibrio emocional y mental, porque muchas personas caen en la trampa de la ansiedad o la incertidumbre y rompen el silencio con mensajes impulsivos, llamadas o búsquedas que solo generan el efecto contrario, disminuyendo la obsesión y provocando que él se aleje o pierda el interés. Y para evitarlo debes cultivar la paciencia, la confianza y el desapego, recordando siempre que tu valor no depende de su reacción inmediata, sino de tu poder interno y de la energía consistente que estás proyectando. Además, este silencio estratégico te permite observar con claridad cómo él se mueve en ausencia de tu estímulo directo, revelando sus verdaderas intenciones, su nivel de interés y la fuerza real de su obsesión. Y esa información es invaluable porque te permite ajustar tu estrategia, fortalecer tu ritual y evitar caer en juegos de manipulación o persecución que solo desgastan tu energía y dañan la conexión. Y al mantener esta postura firme y serena, te posicionas como la persona que no solo es deseada, sino también respetada y valorada profundamente. Integrar el silencio energético y la ausencia estratégica en tu rutina no solo aumenta la obsesión de él, sino que también te fortalece a ti, porque te enseña a soltar el control, a confiar en tu poder y a convertirte en alguien que atrae desde la plenitud y la seguridad, no desde la necesidad o la carencia. Y esa es la diferencia fundamental entre una obsesión pasajera y una conexión auténtica y duradera que te coloca en el centro de su mundo emocional sin que tengas que perseguirlo ni suplicarle atención. Por eso, practicar el silencio energético de forma consciente, acompañándolo con el ritual nocturno y la visualización emocional, crea un círculo virtuoso que potencia exponencialmente la obsesión que quieres despertar en él y convierte la relación en un espacio de deseo irresistible, respeto mutuo y una conexión profunda que trasciende las palabras y los actos superficiales, llegando directo a lo más profundo de su mente y su corazón, generando un vínculo que se vuelve imposible de romper. Ahora que comprendes el poder del silencio energético y cómo manejar la ausencia estratégica para fortalecer la obsesión sin perder tu poder ni caer en la desesperación, es indispensable que explores cómo el lenguaje corporal y la presencia física consciente actúan como amplificadores de esa energía que ya estás trabajando mentalmente y emocionalmente. Porque lo que transmites con tu cuerpo, tu mirada, tu postura y tus gestos puede intensificar o debilitar la conexión que has creado. Y dominar este lenguaje silencioso es lo que convierte la atracción en una obsesión visceral e irresistible. El lenguaje corporal es mucho más que simples movimientos. Es una forma de comunicación profunda y auténtica, que habla directamente a su mente subconsciente y a su sistema nervioso, enviando señales que el cerebro interpreta como deseo, confianza y poder. Y cuando tu cuerpo irradia estas cualidades, sin importar si estás frente a él o a distancia, estás creando un campo magnético que lo atrae con una fuerza que no puede controlar. Porque el cuerpo reacciona a la energía mucho antes que la mente racional pueda intervenir y bloquearla. Y esa es la clave para que él empiece a obsesionarse de verdad. Algunos de los aspectos más importantes del lenguaje corporal que debes dominar incluyen mantener una postura erguida y relajada, que transmita seguridad sin rigidez, sostener una mirada firme pero cálida que refleje interés auténtico sin necesidad de palabras, controlar tus gestos para que sean suaves, elegantes y medidos, evitando movimientos nerviosos o ansiosos que den señales de inseguridad. Y sobre todo,
Aprender a usar el silencio y la pausa como herramientas poderosas, porque el espacio que dejas en la comunicación corporal crea expectación y aumenta la tensión emocional que alimenta la obsesión. Y cuando él percibe esa combinación de presencia y misterio, su mente y su cuerpo se activan para buscarte cada vez más. Un caso que ilustra perfectamente este fenómeno es el de Andrea, quien después de implementar el ritual nocturno y trabajar su energía desde el silencio, decidió también prestar atención consciente a su lenguaje corporal en sus encuentros con su expareja, y empezó a notar que su mirada, sus pequeños toques casuales y la forma en que se movía creaban en él una necesidad creciente, que lo hacía acercarse más, mostrarse vulnerable y buscar más contacto. Y aunque ella no cambiaba sus palabras ni su comportamiento verbal, su cuerpo hablaba un lenguaje irresistible que activaba su obsesión, sin que él pudiera explicarlo racionalmente. Es fundamental que durante esta etapa, no solo observes cómo te comunicas con él, sino también cómo te comunicas contigo misma a través del cuerpo, porque la coherencia interna entre lo que sientes y lo que proyectas físicamente es lo que crea esa energía auténtica y magnética que él percibe. Y para lograr esto es recomendable que practiques ejercicios de conciencia corporal, meditación en movimiento o incluso danza, que te ayuden a conectar con tu cuerpo y a expresar desde un lugar genuino y empoderado, liberando cualquier tensión o bloqueo que pueda interferir con tu vibración. Además, cuidar tu presencia física no significa cambiar quién eres, sino potenciar lo mejor de ti desde la autenticidad, porque la obsesión se activa cuando él siente que está frente a alguien real, con una energía poderosa y genuina, no frente a una fachada o un personaje creado para atraer. Y esa verdad interior que proyectas a través de tu cuerpo es mucho más potente que cualquier palabra o acción superficial, y la que realmente hace que se quede atrapado en ese deseo que no puede controlar. Integrar la conciencia del lenguaje corporal y la presencia física en tu rutina diaria y en tus encuentros con él es la culminación del trabajo energético que has estado haciendo, porque une mente, emoción y cuerpo, en una vibración completa y coherente que lo vuelve completamente irresistible. Y esa coherencia es la que marca la diferencia entre una atracción pasajera y una obsesión profunda y duradera, que transforma la dinámica entre ustedes y lo coloca en un estado constante de búsqueda y deseo. Al dominar esta comunicación no verbal, estarás potenciando todas las demás prácticas que has implementado, creando un efecto multiplicador que lo atrapará aún más en esa red invisible que construyes con tu energía y presencia, y que hará que su obsesión no solo crezca, sino que se mantenga y se intensifique con el paso del tiempo, asegurando que no pueda evitar buscarte, llamarte y desearte con una intensidad que nadie más podrá igualar, porque estarás encarnando esa versión magnética y poderosa de ti misma que siempre has querido ser, y que es la clave definitiva para activar una obsesión sin control. Llegamos a la etapa final y quizás la más trascendental de todo este proceso, el cierre vibracional. Ese momento sutil pero decisivo donde todo lo que has sembrado, toda la energía que has cultivado, la obsesión que has activado y la conexión profunda que has ido construyendo, se consolidan en una experiencia emocional y energética tan poderosa, que se vuelve irreversible y definitiva, porque es aquí donde sellas la presencia en su vida y en su mente de una forma tan auténtica y magnética, que lo impulsa a quedarse, a buscarte sin excusas, a desearte con una intensidad que no podrá controlar ni cuestionar, y es la llave que convierte una atracción pasajera en un vínculo inquebrantable. Este cierre vibracional no se trata de un gesto externo ni de palabras grandilocuentes, sino de un estado interno profundo que debes alcanzar y proyectar con tu cuerpo, tu mente y tu energía. Porque cuando logras alinear esos tres aspectos en una vibración de calma absoluta, confianza plena y certeza inquebrantable, esa energía se imprime en su campo emocional y mental, como una huella imborrable, que va mucho más allá de cualquier contacto físico o comunicación directa, y que lo ancla a ti de manera casi química, activando mecanismos en su cerebro y su cuerpo que generan una necesidad visceral y constante de estar cerca
de saber de ti, de pertenecer a tu mundo. El proceso para llegar a ese cierre implica una práctica consciente y dedicada, un ritual íntimo que haces en los momentos previos a dormir o en cualquier espacio donde puedas conectar contigo misma en silencio y con intención clara. Y en ese ritual trabajas en profundizar tu conexión con tu esencia, con tu poder interno y con la imagen clara y sentida de la relación que quieres construir, sintiendo como si ya estuvieras recibiendo ese amor, esa atención y esa obsesión sin necesidad de forzar ni pedir, solo entregándote a la certeza de que eso ya es tu realidad. Y esa entrega es lo que activa la magia que transforma la relación desde adentro hacia afuera. Un aspecto fundamental de este cierre vibracional es el trabajo con la coherencia cardíaca, esa sincronización entre tu corazón y tu mente, que la neurociencia ha demostrado ser capaz de generar un campo electromagnético potente que influye en las personas que te rodean incluso a distancia. Y cuando tú logras esta coherencia mientras sostienes la emoción elevada de amor propio, seguridad y desapego, creas un imán emocional que él no puede resistir, porque su cuerpo y su sistema nervioso reaccionan a esa frecuencia con un deseo creciente y una conexión irresistible. Y eso es lo que finalmente desencadena la obsesión sin control que quieres despertar. Para muchas personas, este cierre puede parecer intangible o difícil de alcanzar, pero en realidad es un estado que se construye con práctica diaria, con meditación consciente, con afirmaciones poderosas y con el compromiso de sostener un nivel vibracional alto y constante. Y es en esa constancia donde radica la verdadera fuerza de este proceso, porque no basta con hacer un ritual una vez, ni con sentir la energía en un momento puntual, sino que es necesario integrar esta vibración como tu estado natural y permanente. Y cuando lo haces, no solo cambias la forma en que él te percibe, sino también la forma en que tú te percibes a ti misma. Y eso se refleja en todas tus relaciones y en tu vida en general. Un ejemplo de alguien que alcanzó este cierre vibracional y transformó su relación es Laura, quien después de meses de aplicar todas las técnicas aprendidas, decidió enfocarse en ese ritual íntimo de coherencia cardíaca y cierre energético antes de dormir. Y poco a poco comenzó a sentir como su expareja no solo la buscaba con más frecuencia, sino que mostraba una necesidad emocional profunda, una obsesión que se manifestaba en su manera de hablarle, en sus mensajes y en su deseo constante de estar cerca. Y esa transformación no fue casualidad, sino el resultado de un trabajo interno profundo y constante que selló su presencia en la mente y el corazón de él de manera definitiva. Es importante que entiendas que este cierre vibracional no es un acto de manipulación ni de control externo, sino una manifestación auténtica de tu poder interno y de tu capacidad para sostener una energía que es atractiva, magnética y llena de luz propia. Y cuando tú vibras desde esa verdad, cualquier persona que se conecta contigo se siente atraída de manera natural y profunda. Y la obsesión que despiertas no es un fenómeno superficial o pasajero, sino una expresión genuina de la conexión energética que has cultivado. Y eso es lo que hace que él se obsesione contigo sin poder frenarlo. Para integrar este cierre de manera efectiva, es esencial que mantengas la práctica diaria, que continúes con el ritual nocturno, la visualización emocional, el silencio energético y el cuidado de tu lenguaje corporal, porque cada uno de estos elementos alimenta y fortalece el otro, y juntos crean un círculo virtuoso que sostiene la obsesión y la conexión de forma exponencial. Y al hacerlo, no solo estás atrayendo su atención y deseo, sino que estás construyendo una relación auténtica, sana y poderosa, que puede durar y crecer más allá de cualquier circunstancia externa. Este cierre vibracional es la culminación de todo lo que has aprendido y practicado, y es la llave maestra que desbloquea el potencial real de la psicología estoica, aplicada a la atracción y la obsesión. Porque no se trata solo de provocar una reacción momentánea, sino de crear un estado de ser que transforma la dinámica emocional entre dos personas, generando un vínculo profundo, irresistible y duradero. Y cuando tú alcanzas y sostienes ese estado,
Te conviertes en alguien a quien no solo él piensa constantemente, sino a quien necesita y busca con una intensidad que va más allá de la razón. Y esa es la verdadera esencia del poder que estás activando. Así que ahora te invito a que te comprometas con este cierre vibracional, a que hagas de este ritual un hábito sagrado y diario, a que te conectes con tu poder interno y con la certeza absoluta de que lo que deseas ya está en camino, y a que te prepares para recibir esa obsesión intensa y sin control que Él sentirá por ti. Porque cuando dominas este paso final, todo lo demás se alinea y la magia ocurre, y tú, desde tu poder y autenticidad, serás la dueña de esa conexión magnética y transformadora que nadie podrá romper.